Una gran parte de lo que quería decir para introducir esta nota fue dicho en el inicio de Sobre Ciencia. Si llegó tarde, simplemente le voy a contar que estamos reproduciendo, estamos recreando lo que fue la primera entrevista de este espacio de periodismo científico hace 10 años, cuando era un programa de radio, cuando nacía como programa de radio en Radio Uruguay de CX26. Y quiso el destino que además estuviéramos acompañando lo que era el inicio, también los primeros pasos de la llegada a nuestro país de una disciplina científica que tampoco es que sea tan vieja. Estaba naciendo en el mundo, nació en Uruguay y hoy goza de una salud tremenda. Así que, sin más preámbulos, vuelvo a presentar una vez más con mucho placer, antes de presentar a las invitadas, a Alexandra Perrone, que también me va a acompañar porque también estaba en aquella primera entrevista. Sí, la verdad que un festejo muy lindo y recibir a Ana y a Bettina. Exacto, Ana Silva y Bettina Tassino, protagonistas de... Que por ahí va a aparecer en algún momento algunas fotografías que sacamos en aquella primera entrevista en Facultad de Ciencias, le hicimos, ¿no? En la oficina tuya, Ana. Ah, la tuya, Betty. Exactamente. Mira, por ahí andan apareciendo las cosas. Ya vemos. Sí. El paso de esos 10 años que permitieron que crecieran muchas cosas, ¿no, Alexandra? Sí, nosotras especialmente. Bueno, nosotros iniciábamos Sobre Ciencia junto a Gustavo y yo como un poco le insistí que la primera entrevista fuera con el tema cronobiología y con ustedes dos, porque de alguna manera durante el 2014, que fue la primera escuela de investigación antártica, que se fueron en febrero, y cuando volvieron y cuando también estuve en la SUB de ese año y presentaron, me acuerdo, 2 exposiciones fotográficas sobre cronobiología con invitados internacionales, y yo un poco me enamoré del tema cronobiología porque justamente me respondió un montón de preguntas que yo tenía sobre hábitos míos, ¿no? Bueno, ¿por qué me duermo tan tarde? ¿Por qué me cuesta un montón madrugar? Y me aclaró un panorama que realmente no tenía en cuenta. Y bueno, le insistí un poco a Gustavo que fuera la primera entrevista. Y yo les quiero preguntar hoy, ¿qué le acercó a ustedes a la cronobiología? ¿Por qué arrancaron este grupo de cronobiología que hoy es tan rico y goza de tan buena salud, como dijo Gustavo? Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y súper honradas de que estemos acá invitadas tan especialmente para esta celebración. Yo escuchaba ahora a Alexandra y bueno, podemos decir que compartimos, es un tema que atrapa, ¿verdad? Es un tema en el que nosotras nos acercamos y de alguna manera encontramos en ese tema algo como que fuera lo que unía nuestros intereses de mucho tiempo. Porque nosotras provenimos de la biología, del estudio de la conducta y de las neurociencias comportamentales. Y en este tema se pueden juntar el origen biológico ancestral de un reloj, pero que se manifiesta y que tiene como impacto sobre la vida cotidiana, aún la humana. Entonces, eso entiendo que fue y sigue siendo el motor que hace que este tema siga vigente y que tenga todavía muchísimo más para explorar. Bueno, hay una historia, ¿no? Que un poco se deduce de esto y que arrancó se puso en marcha en aquella que también fue la primera escuela antártica. Sí, ahí hay como también confluyen este trabajo que con Ana, desde el comportamiento de mi lado y las neurociencias de Ana, veníamos trabajando en conjunto y acercándonos. Y la primera escuela de investigación antártica que se realizó en 2014, como contaba recién Ale, fue como ese primer chispazo en el que teníamos una oportunidad y que lo tomamos como una oportunidad puntual de tener a estudiantes que iban a ser trasladados en contingente, digamos, desde Montevideo hacia la Antártida en verano, en un fotoperíodo totalmente atípico, extendido, claro. Atípico para las personas que vivimos en estas latitudes, que eran 20 horas de luz. Y nuestra primera pregunta fue, bueno, ¿qué va a pasar con el sueño, con los ritmos de estos muchachos cuando viajen a la Antártida? Y ahí, y en el momento quedó camuflado por la emoción de la Antártida, ¿no? Pero el primer resultado que tuvimos ahí no se relacionaba directamente con la Antártida, sino que tenía mucho que ver con la población que estábamos trasladando a la Antártida. Eran 18 estudiantes universitarios y lo primero que aparece ahí fue qué nocturnos, qué tardíos que son estos estudiantes.
Y pensamos, bueno, ¿será casualidad? ¿Será que de alguna manera nos topamos y seleccionamos a estos estudiantes? Claro, no era una muestra estadística, era el grupo de estudiantes que iba, claro. Pero además, Bettina, la investigación de ustedes empezó antes de ir a la Antártida y continuó después, entonces pudieron hacer... Recabar datos antes, claro. Claro, claro. Esos estudiantes los evaluamos antes de ir a la Antártida, durante y después. Entonces, ese primer dato de la extrema nocturnidad de estos estudiantes, como decías, nada representativos de nada, sino que habían sido seleccionados para la escuela por otros motivos, de alguna manera fue como tirar de un hilito, ¿sí? Como empezar a hacernos preguntas relativas a, bueno, además de lo que había pasado en la Antártida, que también fue súper interesante, ¿qué pasa con la población o con otras poblaciones relativos a esto que tiene que ver con la ubicación del sueño, con lo que llamamos los cronotipos? ¿Qué pasa en la población uruguaya? ¿Esto es tan atípico lo que está pasando con esta población o se repite en otras edades? Y ahí, Bettina, siguieron con estudiantes también, ¿no? Como decías tú, tirar de un hilito, y después siguieron con enseñanza secundaria y con escolares. ¿Y ahí qué encontraron? Bueno, ahí aparece como esta característica tan generalizada en la población uruguaya, que es la nocturnidad extrema. Y eso justamente aparece en los jóvenes universitarios, en todas las poblaciones que vamos relevando, aparece la misma característica. Ahí lideramos el ranking mundial, ¿no? Lideramos. ¿Viste que junto con los vecinos. Sí, con los vecinos del Río de la Plata, porque no toda Argentina tiene ese mismo perfil. Bien. Argentina es mucho más grande y más diversa. Pero sí. Bueno, hoy en día ese es un punto en el cual es probable que podamos decir que la población uruguaya se puso en el mapa de la cronobiología mundial, porque de alguna manera desafió algunos de los dogmas y algunas de las hipótesis que se trabajaban. Por ejemplo, el cronotipo tardío está asociado a dificultades para el aprendizaje, para cumplir con los horarios, para incluso es más prevalente enfermedades metabólicas, cardiorrespiratorias, etc. En cuanto al desempeño, estaba como la idea de que era el cronotipo tardío per se el que generaba esa dificultad, como que era algo que lo descalificaba. Y nosotros logramos desentrañar, como dividir, ¿no?, la acción del cronotipo tardío de lo que es el desafío social, eso que le llamamos jet lag social. Y eso lo hicimos primero con los estudiantes de secundaria, en lo que fueron la maestría y también el doctorado de Ignacio Esteban. En ese caso, ¿qué pudimos mostrar nosotros? Que no es el cronotipo, es el desfasaje. Es tener un cronotipo tardío e ir al liceo muy temprano de mañana. Sí, ahí sí, eso incluso afecta el desempeño liceal en las notas que se sacan en los escritos y en las reuniones. Pero si acompañan ese cronotipo con un horario liceal que les es más favorable, ese efecto no se ve. Por lo tanto, no es per se del cronotipo, sino de la interacción social. Sí, exacto, la presión social que impone el turno del liceal sobre el estudio. Y este estudio también se puede realizar porque nosotros acá en esta parte, en Uruguay, y como decíamos en el Río de la Plata, existe el tema de los turnos, que por eso en otras partes del mundo no hay se puede estudiantes estudiar. De secundaria en el mundo, salvo latinoamericanos, que vayan al liceo en la tarde. Claro. La educación secundaria es matutina en el mundo. De todos modos, recuerdo en algunas charlas que hay países que tomaron ya nota de este tipo de información y ensayaron alguna corrección, por ejemplo, de sus horarios, sobre todo en esta enseñanza secundaria, cosa que acá no está ni en discusión todavía. Bueno, en realidad, lo que decía Ale recién de la nocturnidad de los adolescentes, eso no es exclusivo del Río de la Plata. Esto es una característica
de la propia biología del desarrollo puberal, que hace que los adolescentes sean más nocturnos que cuando son niños. Perdóname una aclaración porque me parece valiosa. No es lo mismo decir duermen más que son más nocturnos. No. Porque también dice, bueno, el adolescente se pasa todo el día en la cama. No, duerme una cantidad de horas más o menos, digamos, normales, por decirlo de alguna manera. Lo que está corrido es el momento del día en el que duermen. Sí, y nuestras investigaciones muestran que duermen en forma deficitaria, que no duermen más, duermen menos. Ahí no están consideradas las siestas, que a veces sí son momentos de compensación del déficit de sueño durante la semana, incluido los fines de semana. Muchas veces no llegan a pagar esa deuda de sueño con lo que duermen los fines de semana. Entonces, esta característica de la nocturnidad es lo que hace que la privación de sueño también sea una característica en los adolescentes en el mundo, y configura lo que una investigadora que nosotras admiramos, que se llama Mary Cascado, una investigadora estadounidense, nombra como la tormenta perfecta en el sueño de los adolescentes. Se atrasa el sueño porque tienen esta característica biológica de nocturnidad, pero los adultos de alguna manera les imponemos un ingreso liceal muy temprano. Investigadoras de Argentina rebautizaron esto como en el Río de la Plata como el huracán perfecto, ¿sí? Claro. O sea, todo esto, como la población es más tardía, se exacerba. Y en esto... Y como decía Gustavo recién, en algunos países, justamente por estas características de los adolescentes, han atrasado, en California, por ejemplo, el horario de ingreso de lo que sería acá bachillerato, no puede ser antes de 8:30 de la mañana. Bueno, les quería preguntar, en estos 10 años que tienen el grupo de cronobiología, ¿qué otras líneas de investigación han seguido tras esta que es tan importante en la educación? Buenísima. Esa pregunta nos la esperábamos. y también ese paralelismo, ¿no?, de los 10 años del programa, porque revisando para este programa nos sorprendió encontrar eso, ¿no? Es como con orgullo que lo comentamos, porque en estos 10 años nuestra actividad se mide en cuántos artículos publicamos, en cuánta actividad de formación de recursos humanos hacemos, y nuestro grupo ha crecido, se ha duplicado en número de integrantes, ha tenido no menos de 30 artículos publicados en revistas internacionales en este tiempo. Hemos como conducido la formación de 5 doctorados, y hay 5 que están en marcha, de 6 maestrías, y hay 6 que están en marcha. Y una cosa que fue muy patente en nuestra última reunión de grupo fue que los que presentaron esa oportunidad fueron 6 integrantes del grupo que nosotros podemos considerar como nuestros nietos académicos, porque ya están siendo supervisados por quienes nosotros supervisamos en primer lugar. O sea, eso creo que marca lo que es, lo que tú dijiste, y que estoy de acuerdo, un grupo que tiene buena salud. Y a nivel mundial un premio Nobel. Sí. O sea, Exacto, en además, 2017, si algo le faltaba a la cronobiología, ¿no? En 2017, que es parte de estos 10 años, el premio Nobel a quienes descubrieron los mecanismos moleculares del reloj biológico. Bueno, mientras Alexandra les pregunta, yo les voy a dar el souvenir, porque nosotros les invitamos a un cumpleaños. En los cumpleaños la gente se lleva souvenirs. Se lleva souvenirs. Exacto, son las tazas especiales que hizo Ística para... ¡Ay, qué en divina! realidad son para los 5 años de Sobreciencia en TV Ciudad. Precioso. Solamente Gracias. estas no se venden, no se compran, solamente son de quienes visitan este Están programa. invitados. Y quería una última pregunta. ¿Hacia dónde creen que va la cronobiología a nivel mundial? Y bueno, ¿en qué líneas se están trabajando? Nosotros vamos a seguir tratando este tema en Sobreciencia porque es uno de nuestros temas favoritos, pero quería preguntarles eso, ¿hacia dónde va? Hacia lo que tú nos contabas, por ejemplo, a principio de año, hacia aplicar los conocimientos cronobiológicos a la salud. Ese creo que es el mayor desafío que nos planteamos ahora, justamente de generar. Consideramos que estos 10 años nos han puesto a nosotros como grupo y también a nivel internacional en un muy buen momento de poder trasladar lo que hemos sembrado, digamos, de la investigación básica, tanto los conocimientos como las herramientas también, a
que esos conocimientos y esas herramientas puedan ser aplicados, por ejemplo, en la práctica clínica, ¿sí? Eso es lo que llamamos en general la traslación a la salud circadiana. Y bueno, y eso es parte como de un enorme desafío porque implica, obviamente, el diálogo, el conocimiento de áreas en las que nosotros no conocemos, y eso implica mucho trabajo interdisciplinario con actores que trabajan en la clínica, con médicos, con médicas, con nutricionistas, con psicólogos, y eso realmente está haciendo y está ocurriendo ese intento de traslación de una forma muy, muy linda. En definitiva, sí. Pero particularmente como que en mi caso, que yo soy médica de formación inicial, siento como que estoy haciendo el camino y llegando hacia el final de mi carrera al principio. Volviendo al punto de partida. Y eso es algo como que también lo valoro como muy lindo, y esa traslación que si la pensamos como en la palabra en inglés es más clara, como que es una traducción, ¿no? En translation en inglés. Eso como lo difícil que es encontrar dos idiomas, dos formas de hacer las cosas, aunque estemos pensando que es lo mismo. Y la verdad que creo que estamos en un buen camino, estamos trabajando muy cercanamente con la unidad de trastornos respiratorios del sueño que está en el Hospital de Clínicas, dirigida por la profesora agregada Ana Musetti, y que estamos logrando como integrarnos de verdad a lo que es el seguimiento de pacientes, y ellos están también aceptando integrar algunas de nuestras abordajes, instrumentos para mejorar la asistencia y tratar, bueno, de caminar hacia eso, ¿no? La integración de la dimensión circadiana a la salud. Del paper al consultorio. Exacto. Se nos ha volado, como bien corresponde a este tipo de charlas, el tiempo. Volverán, como han vuelto tantas veces, a Sobre Ciencia, y siempre con novedades. Y está bueno porque es ciencia que se hace no solo en Uruguay, sino que, como bien quedó a lo largo de la charla, más que dicho, de aplicación cotidiana en nosotros, en las particularidades que a veces no percibimos y que son propias de nuestro lugar, nuestra cultura, nuestra gente. Así que nada, adelante, gracias. Muchísimas Gracias por venir. Y feliz cumpleaños de vuelta. Muchas gracias. Y a ustedes también. Gracias por ser protagonistas de la fiesta. Gracias. Gracias, Alexandra, por acompañarme en la entrevista como aquella vez. Gracias a vos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Cerramos Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad y los esperamos, por supuesto, aquí la semana que próxima.